hagamos las cosas bien, pero muchas veces hasta nosotros mismos nos damos de cuenta de que ni nos conocemos como es, porque hacemos cosas que no agradan al Señor, amén. Y muchas veces hasta esas personas no nos conocen a fondo, pero la palabra del Señor dice en Marcos 4:22, porque todo lo que está escondido se descubrirá, todo secreto saldrá a la luz. Así nosotros, así muchas veces hagamos las cosas que de pronto no nos damos de cuenta, siempre va a salir a la luz lo que verdaderamente somos, porque como dice la palabra, que usted y yo somos cartas abiertas, que todo el mundo las lee, amén. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que todo el mundo nos ve y todo el mundo nos lee? Y todo el mundo en cierta medida conoce quién es usted y quién soy yo, amén. Y siempre nos van a conocer por nuestros actos, y siempre nos van a conocer por lo que hacemos, amén. Y dice la palabra en Mateo 7:16, acompáñenme allá por favor. Mateo 7:16. Cuando usted lo tenga me dice amén. Ya lo tenemos. Mateo 7:16 dice: ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. O sea, nos van a reconocer por nuestras acciones, amén. Y dice: el bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. Hay otra versión que dice: por sus frutos los reconocerán. Nunca se recogen uvas de espinos o higos de cardos, ¿verdad? Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. Un árbol bueno no puede dar fruto inservible, y puede un árbol podrido producir fruto excelente. Hay otra versión que dice: ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Entonces, ¿cómo vamos a ser reconocidos nosotros de que somos buenos? Por nuestras acciones buenas, amén. Pero todo se basa a quién estamos unidos, a quién estamos conectados, para que se pueda ver nuestra obra buena, amén. ¿A usted le ha pasado que ha ido a comprar sus legumbres o sus frutas, y a veces hemos visto, ponemos que un mango, lo vemos madurito, muy bonito, lo vemos muy madurito y lo vemos súper dulce, y decimos: este es, ¿cierto? Lo compramos y nos lo llevamos para nuestra casa, y tenemos la expectativa de que, lo vamos a disfrutar, pero cuando lo abrimos, muchas veces, ¿qué pasa? Sale podrido. ¿Y qué decimos? Se perdió la platica, amén. Se perdió el tiempo, se perdió el gusto que tenía, ¿cierto? Porque queríamos satisfacer ese deseo con esa fruta que se veía madurita. Así mismo es con nosotros. Muchas veces nos vemos que estamos bien, muchas veces nos ven que estamos bien, pero resulta y sucede que hay cosas que nos están haciendo podrir. Dice la palabra que un árbol sano da frutos sanos, da frutos buenos. Entonces, cuando no estamos dando esos frutos buenos, ¿qué está pasando en nosotros? Nos hemos desconectado de ese árbol, de esa vid que se llama Jesucristo, amén. El tema es conocer que somos dentro, no tanto que dicen los demás de nosotros, sino que somos usted y yo por dentro, que estamos guardando usted y yo dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Qué árbol somos usted y yo? Dice la palabra que usted y yo somos árboles de justicia
Pero esos árboles de justicia dan frutos buenos y agradables, que muchos desean ir y comer, que muchos desean ir y probar. Pero porque muchas veces vienen y prueban ese fruto y resulta que ese fruto es amargo, y resulta que ese fruto no es bueno el paladar. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está hablando que Jesucristo es la vid verdadera, y nosotros, cuando en un tiempo pasado no éramos pueblo, pero dice la palabra que el Señor Jesús vino a su pueblo, pero que su pueblo no lo reconoció, que su pueblo no entendió la visitación. ¿Y a quién fue Él? A los gentiles, a usted y a mí. Y por causa de que ellos no entendieron la visitación del Señor, dice la palabra que usted y yo fuimos injertados en esa vid, fuimos injertados en ese árbol sano, en ese árbol de vida. Y por eso es que usted y yo hoy tenemos vida. Porque un día, cuando usted y yo andábamos en nuestros delitos y pecados, se apareció nuestro Jesús. ¿Y qué hizo nuestro Jesús? Quitó esa muerte, quitó esos delitos, y a través de su sangre nos dio esa vida, juntamente con Cristo. ¿Cierto que sí? Usted está ahí respirando, no porque sea el mejor o porque sus papás han sido los mejores, no, eso fue porque Cristo quiso. Porque Cristo quiso darnos vida a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su cruz. Amén. Entonces, ¿qué determina quién soy? ¿Qué determina de dónde es usted? ¿Qué determina cuál es nuestra esencia, de dónde provenimos? Y lo que determina todo eso es a quién estamos conectados, a quién estamos unidos. Lo que determina que usted y yo hoy podamos perseverar y permanecer es a quién estamos unidos, en quién estamos confiando, en quién hemos puesto nuestra mirada. Lo que determina que el día en el que Cristo venga, el que nos podamos ir, es que usted y yo estamos confiados de que Él nos va a dar salvación. Determina nuestra vida, y lo que somos es al árbol al que estamos unidos, al árbol al que fuimos injertados. Y yo creo que todos fuimos injertados en Cristo, ¿no? Si el árbol al que estoy unido no es sano, entonces ¿qué voy a mostrar? Si yo no estoy unido a Cristo hoy, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a... Si con lo que me estoy conectando no es bueno, ¿cómo va a ser mi vida? Porque muchos a veces tenemos apariencia de piedad, muchos a veces tenemos apariencia de que somos buenos, pero cuando mostramos verdaderamente lo que hay en nuestro corazón, ¿qué están viendo los demás? Y muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos cuando nos vemos al espejo y el Señor trae lo que hicimos. ¿Y cuántos muchas veces hemos dicho: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿A cuánto les ha pasado? Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y menciona el Señor en su palabra todas estas, pero las que no menciona, ¿qué? Esas que usted y yo sabemos que están allí, esas obras que usted y yo sabemos que están en nuestro corazón albergadas y que sabemos que no son frutos buenos, que no son dignos de como nosotros nos llamamos, que somos hijos de Dios. Entonces la pregunta en esta noche: ¿a quién
para que no sean hechas manifiestas estas obras de la carne. Si están siendo hechas estas obras de la carne, tenemos que revisarnos y hoy conectarnos a Cristo. Que la savia, que la esencia que procede de Cristo venga a nosotros y nos limpie, y nos lave y nos purifique, y que podamos ser árboles que den frutos buenos y agradables. Y Gálatas 5:22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y sabemos cuáles son los frutos. Y sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. Y los tenemos de pronto anotados. Pero la pregunta en esta noche: ¿cuántos estamos practicando estos frutos? ¿Cuántos estamos dando estos frutos? ¿En cuántos de nosotros hay amor, alegría y paz? ¿En cuántos de nosotros hay paciencia? ¿En cuántos de nosotros hay amabilidad? ¿En cuántos de nosotros hay bondad y fidelidad? ¿Cuántos de nosotros mostramos de que somos humildes? Y sabemos estos frutos. Y a veces los practicamos. Y a veces los hacemos. La palabra del Señor, acompáñame a Mateo 3:8. Mateo 3:8. ¿Qué dice Mateo 3:8? ¿Qué dice? Frutos dignos de arrepentimiento. Dice una versión: produzcan fruto propio del arrepentimiento. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. ¿Y será que podemos decir que con lo que llevamos de vida, con lo que llevamos de haber conocido del Señor, será que muchos pueden decir que verdaderamente hemos dejado de pecar? ¿Será que los de nuestra casa pueden decir: este verdaderamente ha cambiado? Esta verdaderamente tiene frutos de arrepentimiento? ¿Qué dicen los de nuestra casa? ¿Qué dicen los de nuestra casa espiritual? ¿Qué hablan de nosotros? ¿Qué será lo que hablan de nosotros cuando esos hermanos se reúnen por allá en sus casas? ¿Qué será lo que dicen de Mauricio? ¿Será que dicen que es un buen siervo? ¿O será que dicen: ay, que el Señor lo trabaje? ¿Qué dice el esposo? ¿Qué dice la esposa? ¿Qué dicen los hijos? ¿Qué dicen los padres de usted y de mí? ¿Será que verdaderamente sí hemos cambiado? ¿Y qué es el fruto? Simplemente haber cambiado lo malo que hacíamos por lo bueno. Que dejemos de pecar, que llevemos una vida de conversión y de cambio. Porque dice la palabra que nosotros debemos de ir como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso muchas veces lo aplicamos solamente en la bendición. Y eso muchas veces lo aplicamos solamente en el poder de Dios, en el dirigir, en el de ministrar la palabra. Pero eso va mucho más allá, porque es lo que somos usted y yo. Que cada día cambiemos lo que hacemos malo. Que cada día dejemos de pecar y de fallarle al Señor. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos necesitan tiempos de refrigerio? ¿Cuántos a veces necesitan que el Señor venga y traiga ese ungüento, esa medicina? Pero está diciendo el Señor: convertíos.
Conviértanse de sus malas obras, que sus frutos sean dignos de arrepentimiento. Que dice el Señor, el mejor antídoto para las malas acciones es el arrepentimiento genuino. Lo que va a combatir esos malos frutos es que procedamos en un buen arrepentimiento, que haya conversión, que haya cambio en nuestra vida, que no seamos los mismos. ¿Hace cuánto conocimos al Señor? ¿Hace cuánto el Señor se manifestó a nosotros? Y sí, ha cambiado cosas y ha hecho cosas, pero a veces nos pegamos solo de eso. ¿Y lo demás qué? ¿Y si el Señor hoy viene? ¿Qué? Si el Señor hoy se aparece y dice, nos vamos, ¿usted qué cree que va a pasar con nosotros? Estamos sufriendo un trato como iglesia, pero que lo que estamos sufriendo es porque Dios necesita que cambiemos nuestra vida, no solo en nuestra casa, sino como iglesia. Desde el primer momento en que empezó a padecer el pastor lo que está viviendo, es muy triste y es muy duro, pero el Señor me ha estado hablando y dice, ustedes son el cuerpo físico del pastor, y lo que él está viviendo allá en su cuerpo físico es lo que ustedes deben de estar viviendo acá, pero para que haya un cambio en ustedes, para que venga sobre ustedes esa nueva dimensión, esa gloria postrera, porque estamos entrando a la gloria postrera, a la última gloria, a la última dimensión, pero van a entrar a esa nueva gloria, a esa nueva dimensión, los que tienen un cambio en su vida, los que están cambiando y están dejando esa vieja manera de vivir. Filipenses 1:11 dice, y estén llenos de fruto justo, fruto de justicia. Pregúntele al que tiene al lado, ¿eres justo? ¿Eres justo? Y hasta duele decir eso, porque a veces no somos justos. Primeramente no somos justos en darle al Señor lo que Él se merece, que Él esté contento con nosotros. Tiempo, adoración, alabanza, servicio, intimidad con Él. Eso es ser justo con el Señor. Aunque no bastaría, aunque hiciéramos demasiadas cosas, no bastaría para entregarle al Señor todo lo que Él nos ha dado, o todo lo que Él hizo. Aún entregando nuestras vidas en sacrificio, aún entregando nuestras vidas a la muerte, no pagaríamos todo lo que el Señor ha hecho. Pero la pregunta, ¿eres justo en tu casa? ¿Eres justo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? ¿Eres justo con tus hermanos? ¿Eres justo con los que te encuentras en la calle? Yo creo que no, porque pasamos derecho. Y si fuéramos justos, nos detendríamos un momento y les tenderíamos el mensaje de salvación a ese que nos encontramos, porque en eso se basa la justicia, que todos se puedan salvar, que no que sea solo el beneficio para mí. Y en este momento que está aplicando, ¿qué es lo más grande? Que todos nos podamos salvar, de que todos nos podamos ir con el Señor. Pero cuando pasamos de derecho, cuando alguien nos dice ore por mí, como decía alguien estos días, a veces se nos olvida orar por ese que nos ha pedido eso. Por el poder de Jesucristo ustedes darán una cosecha abundante de buenas obras, para honra y alabanza de Dios. Que con nuestras obras el nombre del Señor sea exaltado. Que con nuestro vivir el nombre del Señor sea glorificado. Esta semana, no me acuerdo cuándo fue, estaba en la casa de mis papás, estaba ahí, y escuchaba una pelea entre dos mujeres en la calle. Y entonces les dije yo, voy a ir a orar por ellas. No era chisme, voy a ir a orar por ellas.
Cuando salí delante de todo el mundo, se decían y se decían cosas. Pero lo que más me impactó fue que una de esas personas, no porque yo me haya dado cuenta de quién era, sino porque la otra le dijo: ¿y esta que es cristiana? ¿Y esta que es cristiana? Y cuando yo escuché esa palabra, pues no me entré porque me cerraron la puerta. Pero lo que me impactó fue eso. Y esta del mundo decía algo y la cristiana respondía. Y esta otra decía otra cosa y la cristiana respondía. Y con mucha más fuerza. Y no era predicándole a Cristo. Era diciéndole y contestándole con las mismas vulgaridades. Y la otra le decía: y esta es cristiana. Y así mismo nos pasa en muchos momentos. Y no es necesario decir vulgaridades. Y no es necesario de que nos mostremos así. Pero en nuestro interior sabemos lo que hacemos, que no es bueno delante del Señor. Fruto de luz. Efesios 5:8 dice: porque en un tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en relación con el Señor. Sigan andando como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda clase de bondad, justicia y verdad. La pregunta es: ¿estamos dando frutos de bondad? ¿Somos buenos? ¿Somos justos? ¿Andamos en verdad? Porque cuando no hacemos las cosas como son, estamos siendo mentirosos. La mentira no solo es cuando hablamos, la mentira es cuando no somos lo que Cristo hizo en nosotros. Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero cuando actuamos de la manera que no es correcta, estamos siendo mentirosos porque no estamos mostrando la verdad. No estamos mostrando a Cristo. No estamos mostrando a aquel que un día nos redimió, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Los que andan en la verdad son los que andan en la luz. El árbol sano es Cristo, y Cristo es la luz, y por consiguiente la luz produce en nosotros el que seamos buenos, el que seamos justos y el que seamos verdaderos, que seamos rectos, que seamos hombres y mujeres con corazones íntegros. Hombres y mujeres que levanten sus manos delante del Señor y que podamos llegar delante del Señor. Miqueas 6:8 dice: ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad, que te portes humildemente con tu Dios. Que seamos justos, que seamos bondadosos, que seamos humildes. Pero ¿cómo reaccionamos cuando alguien se nos enfrenta? Lo que pasó con esta cristiana. Hay una moda cristiana, pero esto aquí, yo digo, no es el cristiano, sino el que es hijo de Dios. Porque todos nos hacemos llamar cristianos. Todos los reggaetoneros son cristianos. Eso es lo que uno escucha. Todos los reggaetoneros son cristianos. Michael Jackson era cristiano. Y entonces, y lo más tremendo es que la iglesia de Cristo se ha metido en esa corriente. Se ha dejado cautivar por ese espíritu de mentira. Y creemos, porque vamos a una iglesia, y creemos que porque tenemos un uniforme, somos cristianos. Pero aquí en esta etapa final no es que seamos cristianos, sino que seamos auténticos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Por lo que usted y yo hacemos nos van a conocer. Y no solo aquí en la tierra, sino arriba en los cielos. Por lo que van a saber quién es usted y quién soy yo. Y sí, los frutos, pero están como quien te conoce. Tus amigos, tus conocidos,
¿Como quién te conoce? ¿Quién dicen ellos que es Mauricio? ¿Quién dicen ellos que es la iglesia de Cristo? Y conocer dice, llegar a saber por medio de la inteligencia, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las personas. Dice, tener idea del carácter de una persona. Dice, echar de ver que una persona es la misma de la que ya uno tenía idea de ella. Que si yo digo esta persona es así, que cuando esa persona actúe verdaderamente sea eso. Pero ¿cuántas veces mostramos lo que no es? Decimos que somos hijos de Dios y mostramos otra cosa. ¿Qué nos está llamando el Señor? A que nos conozcan como verdaderamente somos, como verdaderamente nos creó el Señor. Y el Señor no nos creó como hijos de tinieblas. El Señor nos creó como hijos de luz, hijos de verdad. ¿Será que verdaderamente la primera impresión y ya cuando nos ven verdaderamente actuar, si será que nos conocemos como hijos de Dios? Y la pregunta mayor, ¿será que en los cielos nos conocen? ¿O cómo nos conocen en los cielos a usted? ¿Qué dicen en los cielos? ¿Qué dice cuando se junta el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Qué será lo que le dicen ellos a los ángeles, a los ancianos, a los seres vivientes? Cuando hay asamblea en los cielos para hablar de la iglesia de Cristo, ¿qué será lo que dicen de nosotros? ¿Cuáles serán las palabras de ellos? Quitando, digamos, la misericordia, porque por misericordia nos tapan todo. Por misericordia el Señor nos tapa todo. Pero si quitan la misericordia y lo hablan en la justicia, ¿qué será lo que hablan de usted y de mí? ¿Qué pensará el Señor Jesús de usted y de mí? ¿Qué dirá o qué tendrá guardado Él en nuestro corazón, en su corazón acerca de usted y de mí? Y nos podemos poner a pensar muchas cosas, porque eso es lo que nos interesa a usted y a mí, que seamos conocidos en los cielos. Porque cuando somos conocidos en los cielos y somos bien conocidos y estamos haciendo bien las cosas, el Señor aquí permite que todos nos vean de una buena forma. Amén. ¿Y cómo sabemos cuando el Señor nos conoce? Porque envía a su ángel que se manifieste a nosotros. Y en la palabra registra a varios a los cuales el Señor se les manifestó y los llamó por su nombre. Por ejemplo, Génesis 16, acompáñame ya por favor. Génesis 16. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Amén. Está hablando de Agar, amén, la sierva de Sarai y Abraham. Y dice en el versículo 7: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur, y le dijo: fulana. Le dijo: muchacha, oiga muchacha, vea usted la que está ahí. Le dijo Agar, la llamó por su nombre. ¿Y qué le dijo? Sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Pero lo que quiero que usted y yo hoy veamos es como el ángel de Jehová nos llama por su nombre, la llama por su nombre, no la llama con ningún otro nombre, sino con el nombre propio que le había dado, Agar, sierva de Sarai. ¿Y qué había pasado con esta mujer? Había huido, había dejado de hacer lo que se le había mandado hacer, y era que estuviera sujeta a su señora. ¿A quién conoce el Señor? Sí, conoce a los sedientos, conoce a los maltratados, conoce a los afligidos, conoce a los abandonados, conoce a los que se están muriendo, sí, pero los conoce porque están sujetos, porque son siervos, porque han decidido llevar una vida de servicio, porque han decidido llevar una vida de siervos, una vida de humildad, de sumisión. A esos conoce el Señor. Sí, hemos estado afligidos, maltratados, pero ¿por qué será que de pronto el Señor no se ha manifestado? ¿Por qué será que de pronto hemos esperado a que el Señor nos hable? ¿Será que de pronto nos hemos vuelto insujetos? ¿Será que de pronto no hemos obedecido? ¿Será que de pronto no hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado hacer? ¿Será que de pronto hemos dejado de ser siervos y nos hemos vuelto cualquiera? ¿Por qué no murió esta sierva? Porque se volvió a su señora. Si no se devuelve por donde su señora, se muere en el desierto. Y eso puede de pronto suceder con nosotros. Si no volvemos a lo que el Señor nos mandó a hacer, si no volvemos al trabajo que el Señor nos mandó a hacer, quizás nos podemos morir en el desierto. Quizás podemos pasar un breve momento de dificultad, pero si volvemos a lo que el Señor nos mandó a hacer, Él nos va a responder y se va a manifestar a nosotros. Eso le pasó a Jesús cuando estaba en el huerto, cuando estaba en la cruz. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué hizo Jesús? Se sujetó a lo que el Padre le había mandado hacer. Fue humilde al hacer lo que el Padre le mandó hacer. Y no había necesidad en Él, no había necesidad en Jesús. Pero lo hizo por dos cosas. Una, porque se sujetó a lo que su Padre le había mandado hacer. Y dos, por amor a nosotros. Estamos dispuestos a hacer usted y yo. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿De dónde nos hemos vuelto? ¿De qué lugar hemos salido usted y yo? En los negocios de mi padre me sujeto. En los negocios de mi padre soy humilde. Porque en los negocios de mi padre me es necesario estar, dice Jesús. Y si Jesús dice eso, ¿nosotros qué vamos a decir? Si Jesús, siendo Dios, fue sujeto al Padre, ¿cuánto más usted y yo tenemos que estar sujetos a lo que dice el Señor, a lo que está hablando el Señor? Nos conocen cuando somos humildes, nos conocen cuando somos sujetos, nos conocen cuando somos humildes, sencillos y humildes, cuando somos sumisos. A otro que se le manifestó el Señor fue a Abraham, y se le manifestó en muchas ocasiones. Y en Génesis 17, 39 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme y sé honesto. Obedéceme y sé honesto. Hay una versión que dice que cuando tenía 99 años se le apareció el Señor y el Señor le dijo: vive en mi presencia y sé intachable. Ve delante de mí y sé perfecto.
anda delante de mí y sé perfecto. Así le dijeron a Abraham. ¿Y cómo fue la vida de Abraham? En perfección. Porque obedeció, porque fue honesto con el Señor. Porque no es solamente ser honesto con los demás, porque a los demás los podemos engañar. Es el ser honestos con el Señor. Es el ser intachables con el Señor. Que en nuestra vida no haya reproche, que nadie tenga ningún reproche de nosotros. A esos conoce el Señor. A esos conoce y se les manifiesta el ángel de Jehová. A los que deciden llevar una vida de obediencia, a los que deciden cuando el Señor los manda salir de su casa, de su parentela, a los que el Señor manda salir de la religiosidad, de las costumbres, de los vicios, del pecado. Estos obedecen y son honestos con el Señor. A esos se les manifiesta el Señor. A esos son conocidos en los cielos. Los que obedecen, los que dejan sus malos frutos, sus malas acciones. Porque cuántas cosas tomamos de nuestras familias, de nuestros padres, tomamos vicios, actitudes, genios. Haz que se parece al papá, haz que se parece a la mamá, por eso es así. Y déjenlo que él es así. Como cristianos, como hijos de Dios, eso no opera, porque yo no soy así. A mí me hizo el Señor de una forma especial. A mí el Señor me hizo de una forma que es del reino de los cielos. A mí el Señor no me hizo con un mal carácter. A mí el Señor no me hizo en pecado. A mí el Señor me hizo de una manera santa, porque en sus manos, ¿cómo iba a ser creado algo impuro? En sus manos fue creado algo puro, algo santo, algo verdadero. A eso se les manifiesta el Señor. A esos conoce el Señor. A los que obedecen, el Señor le manda que sacrifique a su Hijo. ¿Y qué hizo Él? Sacrificarlo. Por tanto, el Señor mandó a que el cordero, a que el carnero se le manifestara en esa, allí trabado de sus cuernos. Pero porque Abraham obedeció, porque Abraham fue honesto con el Padre, porque Abraham fue honesto con Jesús, porque Abraham fue honesto con el Espíritu Santo y llevó una vida intachable, una vida de honra. Por eso el Señor lo honró toda su vida. Porque la vida de Abraham fue siempre dándole la honra a su Señor, siempre obedeciendo en todo. ¿Por qué se llevó el Señor a Enoc? Dice la palabra, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Vivió una vida intachable, Enoc. Fue honesto con el Señor, fue honesto con Él mismo. Porque Él sabía para qué fue creado. Él sabía para qué fue enviado a la tierra. Y por eso el Señor se lo llevó. En Génesis 6:9 dice, y esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y en esta generación, ¿cómo somos ustedes? Si se reúne el Padre, es más, hablando de Job, cuando se presentaron los ángeles a darle reporte, y entre esos estaba Satanás, ¿qué dijo el Padre? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Espíritu Santo de este hombre? Lo mismo que estaban diciendo de Noé. Pero si el Señor se sienta a hablar de usted y de mí, ¿qué van a decir? ¿Será que pueden decir hombres y mujeres muy buenos, siempre obedientes, que en todo tiempo viven bajo la voluntad de Dios, que en esta última generación son una generación perfecta? Si el Señor se reúne en este momento, ¿qué van a hablar de usted y de mí? ¿Qué van a hablar como iglesia? ¿Será que sí somos perfectos en esta generación?
¿Será que los niños de esta generación, sí será que van a crecer siendo perfectos? ¿Será que los jóvenes de esta generación, si nosotros partimos y envejecemos y nos morimos y si el Señor no ha venido, porque eso no va a pasar, pero poniéndolo en ese escenario, si nosotros los viejos llegamos ancianos y nos morimos, pensemos un momento, ¿quién de sus hijos va a estar aquí en este altar? ¿Quién de sus hijos va a estar ministrando la alabanza y la adoración? ¿Quién de sus hijos puede decir, aquí estoy para predicar la palabra del Señor? ¿Quién de sus hijos va a decir, vamos a evangelizar, vamos a decirle a los perdidos que Cristo viene pronto? ¿Quién va a tocar los instrumentos que a nosotros nos llevan a China? ¿Quién va a quedar en este altar? Y a veces uno se pone a mirar le dice uno al Señor, Padre, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros los viejos. No ten misericordia de esos jóvenes, de esos niños que se están levantando. A Moisés se le apareció el Señor y en Éxodo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo el Señor, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El Señor nos está llamando a que nos limpiemos. El Señor está llamando a que limpiemos nuestro caminar, a que limpiemos nuestro proceder, a que limpiemos nuestra vida. Porque el lugar en el que estamos, tierra santa es un lugar sagrado. Por mucho tiempo hemos estado en este lugar y aún sabiendo que es tierra de fuego, pero siendo conchudos, porque no sabemos en qué momento nos podemos quemar por nuestras acciones, por cómo estamos viviendo. Quita el calzado de tus pies, quita tu vieja manera de vivir, quita tu vieja manera de proceder, quita el pecado de tu vida, circuncida tu corazón. Quita el calzado de tus pies, circuncida tu corazón, aléjate del mal, aléjate del pecado. Hebreos 12:14 dice, corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Caminad por sendas llanas, que vuestros pies no dejen el buen camino, y si algo hay en vosotros débil o cojo, que se sane y se fortalezca. Evitad toda rencilla y procurad llevar una vida limpia y santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Una vida limpia y santa, porque pone evitar toda rencilla, porque las rencillas, los pleitos quitan la paz y la tranquilidad, y nos quitan y nos alejan del lugar donde está el Señor. ¿Y cuáles son las obras manifiestas de la carne? Y entre ellas las mencionaba el Señor y las menciona: rencillas, pleitos, peleas, enemistades, divisiones,
¿Cómo está nuestra casa? ¿Y cómo estamos con la familia? ¿Será que estamos unidos? ¿Será que cuando nos reunimos con nuestra familia todo es amor, armonía, paz, alegría? ¿O cuando nos reunimos con ella, qué pasa? Es más, yo creo que ni nos podemos reunir por lo que estamos haciendo. Romanos 6:22 dice: pero ahora que han sido libertados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, tienen ustedes frutos santos, cuyo resultado es vida eterna. Frutos santos. Pero ahora que han sido libertados del pecado, el sacrificio de Cristo ya lo hizo el Señor, ya nos libertó del pecado, ya nos libertó de condenación. Todo el juicio que venía sobre nosotros, Él lo quitó. Fuimos libertados. Y nos hemos convertido en esclavos de Dios. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos cualquiera. Nos dio la potestad, nos dio el poder, nos dio el acceso para entrar a la casa del Padre y ser hechos hijos de Dios. Porque a la casa del Padre solo entran los hijos. De resto nadie puede entrar. Y a nosotros nos dieron ese privilegio. A nosotros nos dieron ese título de ser hechos hijos de Dios. Eso ya lo hicieron. Eso ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero enseguida sigue lo que nos toca a usted y a mí. Y dice: tienen ustedes frutos santos. Tienen ustedes frutos santos. Porque a través de esos frutos santos, a través de esa paz, a través de esa santidad, el resultado va a ser la vida eterna. El resultado va a ser que podamos entrar no solo al banquete, sino que seamos los dueños del banquete, siendo la esposa del Cordero. Pero a través de frutos buenos, a través de frutos santos. A Balaam, el Señor se le manifestó. Un hombre que el Señor pudo hacer un trabajo antes de que se dejara seducir por el mundo y que por el dinero se dejara comprar e ir a hacerle daño al pueblo de Dios. Pero ¿a qué voy? Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Cuántos nos tenemos que volver hoy? ¿Cuántos de nuestra casa se tienen que volver hoy porque un día dejaron el camino del Señor? Un día se fueron a hacer lo que el Señor no les mandó a hacer. Un día se dejaron seducir por el mundo, se dejaron seducir por las riquezas y se volvieron contra Dios. Y el Señor les habla y les habla y les habla, porque a Balaam le pasó. Háblele y háblele y háblele con la burra, y la burra a él, y él dele azote, y dele azote. Así muchas veces somos nosotros. Nuestro mal caminar, y el Señor nos habla y seguimos, y nos tiene que dar duro, y seguimos, y la burra sigue ahí, y la burra sigue ahí. Y tiene que llegar el momento en el que ya el Señor saca espada. Este se salvó de milagro, y quizás nosotros también, y quizás de pronto nuestros familiares, pero si de pronto no. Si de pronto esa espada, si es usada, ¿qué? Porque con Balaam no fue usada, pero si quizás de pronto con nosotros, porque no nos queremos volver. El hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy llamado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si de pronto por nuestra terquedad, de pronto ya no podemos regresar. Hoy hay tiempo. Hoy el Señor está diciendo: el Señor está estorbando el camino de aquellos que son conocidos por Él.
Pero aquellos que entienden que tienen que volver, que tienen que dejar su mal camino. Porque podemos decir, sí, soy conocido, pero persistir en el pecado, persistir en el mal camino. Tenemos que entender que lo que nos está pasando hoy es para que volvamos al camino, para que volvamos a la esencia de Cristo, para que volvamos a ser los portadores de la gloria de Jehová. Que en esta casa haya manifestación del Señor, que en esta casa haya manifestación gloriosa de Cristo, pero nos tenemos que volver a Él, tenemos que dejar nuestro mal camino y volvernos a Él. Y al nosotros volvernos al Señor, de seguro nuestra casa se va a volver a Él. En Cantares dice: descendí al huerto de los nogales para admirar los nuevos brotes en el valle, para admirar los retoños de las vides y los granados. Sin darme cuenta, mi pasión me puso entre las carrozas reales de mi pueblo. ¿Qué le dicen a la tsunami? Vuélvete, vuélvete. ¿Por qué? Porque descendió. Porque se dejó seducir por el mundo. Porque se dejó seducir por la riqueza de este mundo. Se dejó seducir por las carrozas reales que hay en este mundo. Y muchos del pueblo del Señor se están dejando seducir. A Gedeón lo llamaron, le dijeron: te conocemos, pero le dijeron: varón esforzado y valiente, varón que hoy se esfuerza y que persevera. Mateo 24 dice: en medio de todo lo que se tiene que vivir, terremotos, hambres, pestes, dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El esforzado, el valiente, el que aunque se crea débil dice: soy hombre poderoso. El que aunque hoy se cree estéril pueda decir que lo conocen en el cielo y que le puedan traer fertilidad a su corazón. El que se levanta a pelear y a luchar como lo hizo Jacob, y pelear y luchar, pero hasta vencer. No solo pelear, no solo luchar, sino el que pelea, el que lucha hasta vencer, porque eso fue lo que hizo Jacob. Pelear hasta vencer, pelear hasta obtener lo que necesitaba delante. Pero muchas veces peleamos, pero hasta allí. Hay que pelear hasta vencer. Al que venciere, dice en Apocalipsis, al que venciere, le daré la corona de la vida, le daré el derecho que se siente con mi Padre, le daré el árbol de la vida, al que venciere. A los que luchen como amada, a los que luchan por lo nuevo de parte del Señor, a los que luchan por la gloria postrera, a los que luchan por la nueva dimensión de poder, se les está dando las armas para la destrucción de fortalezas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? A Daniel, varón muy amado, pero ¿por qué muy amado? Porque dispuso su corazón para no comer ni contaminarse con este mundo. Daniel hizo dos cosas vitales en su vida para llevar una vida de santidad. No se contaminó con la comida de Baal y no se inclinó ante Baal. No se hizo uno con Baal, porque cuando comemos y nos humillamos delante del que tenemos al frente, nos estamos haciendo uno con él. Por eso fue que el Señor lo conoció. Y para terminar, ¿por qué tenemos que ser conocidos en el cielo? Porque dice la palabra del Señor: muchos me dirán en aquel día del juicio: Señor, Señor, pues no hemos nosotros profetizado en tu nombre y lanzado en tu nombre los demonios y hecho muchos milagros en tu nombre. Mas entonces yo les contestaré: jamás os he conocido. De mí, hacedores de iniquidad. Miren esta versión: cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro,
Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otras personas. Usamos tu nombre para echar fuera demonios y también para hacer milagros. Pero ¿qué les dice el Señor? Yo no tengo nada que ver con ustedes. Aléjense de mí, malvados. Usaban el nombre. Ahí está el problema. Usaban el nombre, cuando el nombre tiene que estar en nosotros. El nombre del Señor tiene que ser en nosotros. Por eso a estos no los conoció el Señor. Por eso estos se perdieron. Usaban lo que es del Señor y quizás lo usaban para su beneficio. Tenemos que hacernos uno con el Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. ¿Cuántos conocen al Padre? Y podemos decir lo conocemos. Pero ¿a cuántos nos conoce el Padre? ¿A cuántos hoy el Señor nos conoce? Y tenemos que ser un solo cuerpo con el Señor. Tenemos que ser una sola esencia con el Señor, una sola sustancia, un solo ser. Porque el reino dividido no permanece. Pero el que permanece es el que está unido a Cristo, el que es conocido por Cristo. Yo le invito a que se ponga de pie y oremos al Señor. El Señor nos siga ayudando. El Señor hoy nos haga volver a Él. ¿Cuántos necesitan volver a Cristo? ¿Cuántos necesitan volver a conectarse al árbol bueno, al árbol sano, para que podamos dar frutos buenos, frutos santos? Váyase con esto a su casa. Si el Señor hoy se sienta a hablar de nosotros, ¿qué será que va a decir? ¿Qué dirá de nosotros? No digo de nosotros porque aún en nuestras malas acciones hablamos mal de nuestros hermanos, hablamos mal de nuestra familia. Pero lo que nos interesa es qué puede decir el Señor de nosotros. Cuando tú ores, entra en tu aposento. Y allí en lo secreto, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y Él te recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entremos delante de la presencia del Señor nos mostremos tal y como somos. Sin mentira, sin engaño. Para que así podamos hallar gracia y buena opinión delante de Él. Y que cuando estemos en público, y que cuando estemos con nuestra familia, y que cuando estemos con nuestros hermanos, esa gracia que fue depositada allí, por lo que hicimos en secreto, todos nos puedan ver, miren delante de sus ojos, que nuestras obras sean buenas, que nuestros frutos sean buenos y agradables. Que si alguien quiere venir a comer de ese fruto, lo pueda hacer y que cuando lo coma sea agradable y dulce a su boca. Que nuestra vida de los demás sea sin reproche. Que nuestra vida sea intachable. Que como hijos de Dios nos portemos humildemente. Que ya dejemos de portarnos como los de afuera. Que ya dejemos de portarnos como la gente común, sino que nos portemos como verdaderos hijos de Dios. Levante sus manos y digámosle al Señor: Padre, por favor ayúdanos en esta noche. Una vez más, danos oportunidad, Señor, de volvernos a ti. Danos una vez más oportunidad de dejar nuestro mal camino,
Hoy nos humillamos, hoy atendemos a tu palabra, Señor. Hoy nos humillamos ante ti, Señor. Hoy nos volvemos de nuestro mal camino. Hoy dejamos nuestro pecado. Hoy dejamos, Señor, nuestras malas acciones. Por favor, Señor, sánanos en esta noche. Límpianos en esta noche. ¿Cuántos necesitan ser limpios en esta noche? ¿Cuántos necesitan hoy ser sanos? ¿Cuántos necesitan hoy conectarse una vez más a la vida verdadera? Conectarse a Cristo. Conéctanos una vez más, Señor. Conéctanos una vez más, Señor, a tu savia, Señor, que hoy podamos beber esa savia que procede, Dios, de ti. Que nuestra vida hoy sea renovada. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos convertimos, Señor, de nuestro mal camino, Señor. Hoy quitamos el calzado de nuestros pies, Señor. Hoy quitamos esa vieja manera de vivir, Señor. Hoy quitamos de nosotros, Señor, tantos vicios, Señor. Hoy quitamos de nosotros, Señor, el mal carácter, Señor. Y por favor, danos el carácter de Cristo. Que hablemos como Cristo, que pensemos como Cristo. Que si alguien nos hace daño y nos hace el mal, que solo te miremos a ti, Jesús, y que procedamos como tú actuarías, Señor. Que no lo hagamos conforme a nuestra justicia, sino que te volteemos a mirar a ti, Señor, y que lo hagamos como lo hiciste en esa cruz. Que solo tú, al ver tanto desprecio, tanta maldad, Señor, lo único que hiciste fue voltear a ver al Padre. Y solo al ver la mirada del Padre dijiste: perdónanos porque no sabemos qué hacer. Asimismo nuestra vida, Señor. Nos volvamos hoy a ti, Padre. Que nuestros nombres sean conocidos en los cielos. Que nuestra casa sea conocida en los cielos. Que esta casa sea conocida en los cielos, Señor. Que no seamos desconocidos ante tu presencia. Que podamos cada vez que nos presentemos delante de ti, Señor, hallar el acceso a través de tu sangre y poder entrar delante del Padre. Que nuestra voz sea escuchada. Y cuando clamemos, nuestra voz sea escuchada en los cielos. En el nombre de Jesús, Padre, yo coloco, Señor, mi vida, la vida de este tu pueblo delante de ti. Danos una nueva oportunidad en esta noche, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Hoy nos volvemos a ti, Padre de la gloria. Hoy nos arrepentimos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vengo a ti, guíame, santifícame en mí. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, Señor.
que por favor sanes nuestras vidas, nuestra tierra, Dios. Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos buscar tu rostro y agradarte cada día más y más a ti, Señor, hasta que sea tu santa y gloriosa venida. Gloria a Dios. Hermanos, dos anuncios. Recuerden, mañana hay ayuno a las 7:30 de la mañana. Y los hermanos que mañana sirven en el grupo de alabanza, nos reunimos ahorita un momentico con la hermana Samaris. Amén. Vamos a alabar al Señor.